Bueno, arranquemos con esta de Daniel Briceño. Y Daniel Briceño, de una manera categórica, habla de la burla humillante de los honorables senadores y representantes a la Cámara de las FARC, que fueron condenados a 8 años de sanciones restaurativas, es decir, a trabajo social, a pintar andenes, a ir por el país echando discursos lastimeros de que lo siento, señora viuda, porque cuando estábamos en el secretariado le matamos y asesinamos a su familia. Qué pena con usted, señora viuda. Esa es la castigo de ese adefesio delictivo llamado JEP, que se inventó Santos y sus secuaces para firmar el pacto de La Habana. El señor Timochenko, sí, alias Timochenko, alias Tornillo, alias Pastor Alape, otro que se llama, lo del secretariado de ese entonces, hay otro que se llama Milton de Jesús Tomcel, creo que ese era el alias del Guajiro, si no estoy mal. Otro alias Pablo Catatumbo, otro Jaime Alberto Parra, bueno, otro el Rodrigo Ganda, que le llamaban que el canciller a Rodrigo Ganda, Ave María, que lo tienen pedido en extradición en el Paraguay por el asesinato de la señora Cubas. Entonces, todos estos personajillos de nefasta recordación en Colombia y en el mundo, pues bacano, después de 18 años, la tal JEP les dice, frescos hermano, eso no importa que ustedes cuando estaban allá en las FARC hubieran cometido secuestros, delitos atroces, delitos de lesa humanidad, violaciones, hubieran puesto bombas, asesinado a miles, no importa, fresco que eso no, con nosotros en la JEP fuimos creadas la JEP para esto, para la impunidad, y los castigan con 8 años de sanciones restaurativas. Entonces vamos a escuchar a Briceño contándonos esta gran hazaña de Juan Manuel Santos y de la tal JEP, para que estos personajillos honorables vayan a sembrar plantas o a pintar andenes, bueno, qué sé yo, y a echar carreta barata en cualquier escuela de cualquier pueblo donde ellos cometieron tantos delitos, diciendo, lo lamentamos, y ni un día de cárcel, ni uno, 0 cárcel, cero, totalmente cero. Lo paradójico es que el presidente Álvaro Uribe Vélez, sí, en un juicio totalmente delictivo, un juicio totalmente ideológicamente torcido hacia la izquierda, le dan 12 años por algo que nunca hizo, porque no le pudieron demostrar nada. Todo lo que se ha venido conociendo después de ese fallo de la jueza Sandra Heredia, que ni siquiera podía ser jueza para el caso por las trampas que al parecer hizo, pues ocurrió en ese juicio. Todos los testigos dijeron, el presidente Uribe nunca lo conocí, nunca me llamó, nunca supe de que él creara grupos paramilitares. Sin embargo, como era un juicio promovido por los pretistas, por el mismo Iván Cepeda y por las mismas FARC, pues le clavan al presidente Uribe 12 años de cárcel. Y a las FARC, a los del SAL secretariado, estos que nombré ahorita, a estos sí, 0 cárcel, 0, absolutamente 0, y son honorables de la patria hoy día, son, mejor dicho, tremendos, ¿ves? Un proceso de la JEP que ha costado no sé cuántos, 3, 4, 5 billones de pesos montar esa tal JEP, ¿ves? Unas FARC, estos secretariados que llaman de las FARC, en el alma tienen más de 22.000 secuestros, miles de asesinatos, miles de violaciones, miles de bombas puestas, miles de víctimas y de familias muriendo del olor. ¿Cuántos secuestrados nunca aparecieron? ¿Dónde están los huesos, los cadáveres? Siquiera el polvo, nunca se supo. Millonarias fortunas de todos estos personajes disfrazadas de legalidad hoy día, y disfrutando de 8 años de congreso allá en Bogotá, ganándose actualmente 50 millones de pesos al mes por hacer absolutamente nada, por darle vergüenza al mundo, darle vergüenza a Colombia, todos estos. Vamos a escuchar a Daniel Briceño en esa primera. Y en esta otra, pues justamente también Felipe Zuleta Lleras, pues dice, estos personajes honorables a hoy día se van a sembrar papaya,
a sembrar papaya después de todas las atrocidades que cometieron en Colombia, dice Felipe Zuleta de esta nota, y Rubén, de una vez montemos la tercera, que es el pronunciamiento, lo que dijo Juan Manuel Santos, ¿no? Que con una infinita descaro y cinismo dice que sí, que eso es heroico, que después de tantos años por fin hay un castigo, que claro, que algunos estarán contentos y otros no, pero que es que eso fue lo que se acordó en el Pacto de La Habana, qué pena, que eso fue lo que se acordó y el pacto se respeta, dice el bandolero del Juan Manuel Santos. Bien, vamos con esas tres. Hoy la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que realmente es la justicia especial para las FARC, acaba de burlarse oficialmente de todos los colombianos y de todas las víctimas de esta guerrilla, de este grupo delincuencial. Pero además acaba de ratificar por qué nosotros durante años hemos denominado a este tribunal como un tribunal de impunidad. Imagínense ustedes que después de 7 años de funcionamiento, casi 8 años, de gastar en camionetas blindadas, grandes salarios, contratos, publicidad, oficinas de lujo, después de haberse gastado, ojo a esto, 4 billones de pesos funcionando, pues hicieron todo un ruido de que iba a salir por fin la primera sentencia. En esta sentencia, ellos iban a condenar, entre comillas, a aquellos miembros del último secretariado de las FARC, muchos de ellos ya congresistas de la República, por más de 21.000 secuestros, ojo, más de 21.000 secuestros. 4 billones gastados en 8 años para sacar la primera sentencia de más de 21.000 secuestros. Pero cuando revisamos cuál fue el gran castigo que le dieron al secretariado de las FARC, encontramos lo siguiente. Dice: en consecuencia, imponer sanciones propias por el término de 8 años a los comparecientes Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Álape, Julián Gallo, que sé que le dicen alias Tornillo, y Rodrigo Granda, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Pero ojo a esto, dice: teniendo en cuenta lo anterior, los sancionados deberán participar en un conjunto de proyectos restaurativos que integran medidas diferenciadas, legítimas y contextualizadas, orientadas a la reparación simbólica, a la reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas. Quiere decir esto que 21.000 secuestros que cometieron esas personas y por las cuales los están condenando tienen 0 días de cárcel. Ojo a esto, 4 billones se gastaron en presupuesto, 8 años para sacar la primera sentencia, juzgan supuestamente o castigan al último secretario de las FARC por más de 21.000 secuestros y la condena es que tienen que hacer trabajo social. Trabajo social. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que después de 21.000 secuestros usted durante 8 años tenga que hacer trabajo social y no tiene que ir a la cárcel? Y lo peor es que muchos de estos hoy condenados a 8 años de trabajo social, pues ya fueron 8 años congresistas, tuvieron lujos, camionetas y sin un solo voto. Entonces queda aquí claro que la JEP, después de gastarse 4 billones, lo único que hizo fue burlarse del país. Y por eso la JEP tiene que acabarse. Este tribunal de impunidad que castiga 21.000 secuestros con 8 años de trabajo social es una absoluta vergüenza para Colombia. Las primeras condenas de la JEP contra las FARC realmente son irrisorias. 8 años literalmente sembrando papayas o haciendo esculturas. Y les voy a contar, de acuerdo con el último informe de la Contraloría, cuánto le ha costado la JEP al país. Se han gastado 107.4 billones de pesos entre el 2017 y el 2025. Es decir, el 53% del total que tenían para 15 años, que es de 201 billones. El 42% de los proyectos no tienen productos concretos. Dice la Contraloría, por ejemplo, la meta era 3 millones de hectáreas. A este paso se van a demorar 400 años. Y la cereza en el pastel,
de julio del año pasado a julio de este año, la Contraloría ha encontrado nada más y nada menos que 113 hallazgos fiscales por 4.700 millones de pesos. ¿Cuánto le cuesta a los colombianos este chiste, mal chiste? Quienes han cometido tantos delitos y no les va a pasar absolutamente nada. Pero aquí dicen, es un fallo histórico. No, no es un fallo histórico. O sí lo es, por lo vergonzoso. No le pongan tanto es sin duda histórico, Néstor, no le ponga tanto perendengue. Ni un día de cárcel. Pero es que Felipe, entonces, eso hace parte del acuerdo, del acuerdo mediante el cual varios colombianos, entre ellos yo, apoyé engañado. Pero explíqueme usted, y no lo digo yo, se lo escuché hace unos días al doctor Alfonso Gómez Méndez, explíquele a un colombiano del común, cómo un grupo que violó, asesinó, secuestró, bueno, todo lo que vivimos los colombianos, no pagar ni un día de cárcel, se van a sembrar papayas, no le pongan tanto perendengue, ¿no? Y el expresidente Uribe le clavan 12 años, póngame a bailar ese trompo en la uña. Ayer se conoció la primera condena de la JEP. Las FARC, su secretariado, son culpables por el delito de secuestro. Por primera vez en la historia, quienes empuñaron las armas durante medio siglo y secuestraron a miles de colombianos son declarados responsables y fueron sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido, pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz. Y la palabra del Estado es inviolable. Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se utilice para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país. He sido muy prudente y he opinado poco en estos últimos años, cumpliendo mi promesa de no convertirme en un factor más de polarización y guerra política de la que no salimos. Pero creo que este es el momento de poner las cosas en orden e insistir en la verdad. Se han dicho absurdos, como que el acuerdo fue para entregarle el país a las FARC, o para ganarme un Nobel, o para perseguir a otros expresidentes. Puras mentiras, puras sandeces. Se nos olvida de dónde veníamos, de una guerra a muerte, de secuestros, de extorsiones, de sangre y crueldad, de una violencia que no nos deja progresar. Yo, como ministro de Defensa y como presidente, comandé operaciones que debilitaron como nunca a las FARC. Ellos no se sentaron a negociar por cortesía, se sentaron a negociar porque los obligamos a punta de garrote. La paz no fue un regalo, fue una negociación muy dura, con concesiones de lado y lado. Y sí, muchos colombianos sienten frustración al ver sanciones mucho menos severas a las que hubiéramos querido. Esa es la zanahoria. De eso se trata la justicia transicional para lograr la paz. Y la realidad es que la guerrilla más grande del continente desapareció. Más de 13.000 combatientes se desmovilizaron y entregaron sus armas. El 84% se mantienen en el acuerdo. Lo digo con contundencia. El conflicto armado con las FARC se acabó. La tragedia que vivimos hoy no es producto del acuerdo de paz. Todo lo contrario, es producto de su falta de implementación a fondo. En eso, el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. Y a otros, que aparentemente creían en la paz, solo les servía la suya. Más grande, más pomposa, una supuesta paz total.
Hoy vemos las consecuencias: violencia reciclada, territorios abandonados y hasta la desertificación de Estados Unidos por un fracaso visible en la lucha contra las drogas. Hay que decirlo con claridad: el acuerdo de paz que se firmó con las FARC sigue siendo una ruta vigente y muy necesaria para sacar el país adelante. El mundo ya reconoció la importancia del acuerdo y hoy reconoce la importancia de esta primera sanción. Lo mismo debemos hacer en Colombia. Respetemos la decisión de la JEP. ¿Es tardía? Sí. Incompleta para muchos, también. Pero es una clara derrota jurídica para las FARC y sobre todo una advertencia moral. La violencia no puede definir el futuro de Colombia. Hoy, más que nunca, debemos defender el acuerdo de paz y no permitir que los extremos y los radicales lo sepulten. No podemos resignarnos a una guerra perpetua. Implementar el acuerdo de paz con todas sus dificultades sigue siendo el camino.